Nuevamente por aquí estamos con nuestro programa Conexión Católica a través de Presencia Radial de la Chuleta. Pero continuamos nosotros aquí con nuestra entrevista. También lo habíamos abandonado la semana pasada, la otra, bueno, siempre. Habíamos pospuesto las entrevistas. Habíamos pospuesto, sí, entonces que llegaba nuestro cura y no nos aparecía, nuestro cura rockero apareció a última hora. Pero bueno, sí. Hoy tenemos un invitado de honor. Muy especial. Sí, el jefe supremo aquí. El jefe mayor. Nuestro pastor. Sí, señor. Que dirige nuestra iglesia de la Arquidiócesis de Valencia también, apoya también en lo que es a la diócesis de San Carlos. Y a los tiburones de la Guaira. Y tiburones de la Guaira, Monseñor Reinaldo del Frente. Debido comenzar por el comienzo. Bienvenido, Monseñor, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias de estar participando en este programa Contacto. Conexión Católica. Conexión Católica. En la radio de Presencia Radial. Está bien. Sí. Qué bueno. Sí. Monseñor, tenemos entendido que hace unas semanitas tuvimos la jornada de teología en el Seminario de Valencia, a la cual usted no pudo asistir, porque tenía un compromiso grande también, que no es menos importante, es de mucha importancia para la Iglesia Latinoamericana. Ustedes saben que la Iglesia Latinoamericana, todas las iglesias que conforman Latinoamérica, entre ellas incluimos por supuesto a Brasil, y todas las islas del Caribe, conformamos el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Su sede es en Bogotá, es el organismo de servicio a todas las iglesias de Latinoamérica y del Caribe en orden a la pastoral. De manera que ya viene desde hace varios años, ellos son los que se encargan, el CELAM, de organizar las famosas asambleas del episcopado, como la de Aparecida, que fue la última. Es decir, desde Medellín, desde el año 68, quien ha organizado las asambleas general del episcopado latinoamericano es precisamente el CELAM, la directiva del CELAM. Y su sede es Bogotá, y entonces ellos les tocó Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida y Río de Janeiro, creo que fue la primera. Río de Janeiro, Medellín, Santo Domingo, después vino Puebla, Santo Domingo y ahora Aparecida, efectivamente. Entonces tuvimos la reunión de la asamblea ordinaria, que es cada 3 años, para elegir las autoridades del CELAM que van a dirigir este organismo durante estos próximos 3 años. Y bueno, nos dimos cita. El presidente de cada conferencia episcopal de las iglesias latinas y del Caribe, y el delegado de la conferencia para el CELAM, en este caso yo fui porque soy el delegado de la conferencia episcopal venezolana ante el CELAM, y los presidentes de las comisiones de los departamentos del CELAM. Más o menos se sigue un poco la misma organización de nuestras iglesias, es decir, familia, juventud, vocaciones, clero, es decir, todos esos son secretariados, allá lo llaman departamento, y cada uno de los departamentos tiene un secretario que vive en Bogotá, pero hay una comisión y presidida por un obispo en cada uno de los departamentos. Entonces, por Venezuela estaba Monseñor Santana, que hasta este año, hasta ese día, fue el presidente de la Comisión Episcopal del Departamento de Entidades Eclesiales, de la eclesiología. Por eso tuvimos Monseñor Padrón como presidente, mi persona como delegado y Monseñor Santana como presidente de esa comisión. ¿Ahí tocaron algún tema sobre el sino de la familia? No, ahí no tocan nada todavía. No, porque la agenda es muy concreta. La Junta Saliente, la directiva saliente, presenta su gestión. Memoria y cuenta. Memoria y cuenta de su gestión en todas las áreas. Después viene la elección de la nueva Junta, la que va a regir, como se hizo. Quedó presidente el cardenal arzobispo de Bogotá, Monseñor, su eminencia Rubén Salazar, y se eligen todas las autoridades. Y inmediatamente después vienen los informes por regiones. Venezuela está con los países bolivarianos, el Cono Sur, Brasil aparte, y Centroamérica y el Caribe con México. Entonces, esas 4 regiones se presentan los informes de cómo global en la región
de cómo ha estado la situación política, económica, social de cada uno de esos países, al mismo tiempo religiosa. Y nos pidieron, por supuesto, después que ya cada región expuso las circunstancias y situaciones que estamos atravesando en cada uno de nuestros países, pero concretamente de manera globalizada en las regiones, nos pidieron a Venezuela, a Colombia, a México y a Haití que tuviéramos unos 15 minutos de exposición sobre la situación. Consideraron la Asamblea del SENA que querían conocer un poco más la situación de estos 4 países porque es la más sonora a nivel mundial. Entonces el problema en México con todo lo que ha sucedido allí, el problema de Haití que no termina de la reconstrucción de funcionar, el problema de Colombia con la cuestión de la paz, efectivamente, y Venezuela por la situación, por la situación que todos. La situación país que vivimos. Así es. Bueno, eso es lo que tenemos. Monseñor, quería aquí, nosotros como laicos, nosotros dos aquí de este lado. Él es teólogo, yo no sé. Pero ¿cómo quiere enseñar teología? No, la Universidad Gregoriana. No, pero como laicos hemos visto como un impulso, y quizás es desde lo que vamos conociendo en nuestra parroquia, como un nuevo impulso de los laicos. Vemos el laicado que está empujando a sus sacerdotes a tomar nuevas, y lo que nos invita el Papa Francisco de esta iglesia en salida, y aparte de la gente a hacer vida parroquial. Vemos que el laico está como involucrándose en más servicio y está tomando el papel que le corresponde según lo que nos empuja Vaticano II, que quizás se quedó nada más en papel, Ahora como con Francisco, como que la iglesia antes era piramidal y ahora tenemos una iglesia que es así. Todos estamos con nuestro debido respeto y cada uno de sus funciones, pero vemos como más actuación del laico. ¿Qué le dice usted al laico en este momento? Mira, tú lo acabas de decir con tus palabras muy exactas. Ciertamente el Concilio Vaticano II, la eclesiología, la constitución dogmática Lumen Gentium, luz de la gente, que es precisamente el diseño para los padres conciliares de lo que debe ser la iglesia. Y la iglesia es definida en el Concilio Vaticano, que terminó en el año 65, han transcurrido más de 50 años. 50 años. ¿Ah? 50 años. Efectivamente. 50 años, correcto, de culminado el Concilio Vaticano, todavía aquella definición de iglesia como pueblo de Dios no ha estado, no ha entrado diríamos con la juventud de hoy, en el disco duro de la mayoría de los cristianos, no ha entrado en el disco duro. Siempre el disco duro se ha mantenido dentro de la tradición, una iglesia piramidal, tú lo acabas de decir, ¿verdad? La iglesia, cuando uno habla de iglesia, inmediatamente los obispos y los curas y las monjas. Esa es la iglesia. ¿Tú eres iglesia? No. Yo voy a la iglesia, pero yo no soy la iglesia. La iglesia son los curas, el obispo, los curas y las monjas. Esos son la iglesia. No es verdad. Entonces, ese cambio, esa conversión hasta de tipo mental, porque tenía que comenzar por aquí, por entender que la iglesia es el pueblo de Dios, y que todos nosotros, nuestros estados están al servicio de todo el pueblo de Dios. Estado clerical, estado laical, casado, soltero, viudo, es decir, todos nos formamos la única iglesia de Jesucristo y estamos unidos y somos sacerdotes por el sacerdocio que recibimos en el bautismo. Y el sacerdocio que tenemos que cada uno rendirle a Dios es nuestra vida. Nuestra vida es un sacrificio, es un sacrificio que debemos ofrecérselo a Dios. Entonces, esa visión de iglesia no prosperó, por decirlo de alguna manera. Sí, en distintos ambientes, áreas, sí. No podemos decir que no podemos retrotraer al año 60. No ha pasado nada. Al año 64. Bueno, no, es que hasta la misa cambió, en vez del latín ya la teníamos en español, y el altar estaba de frente al pueblo y no de espalda al pueblo. Ya esos cambios desde el punto de vista litúrgico ya nos dieron un cambio también de mentalidad, pero no en profundidad, no hasta donde debería haber llegado.
llega el Papa Francisco ahora y se da cuenta que realmente esa eclesiología del Vaticano II no está como debería estar, que 50 años no se ha debido crecer mucho más dentro de esa eclesiología. Y por eso entonces, cuando saca su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, inmediatamente nos plantea la misma eclesiología del Vaticano II, pero con palabras 50 años después. Y las expresiones muy propias con los neologismos, las nuevas palabras que ya no tiene acostumbrado el Papa Francisco, ¿verdad? Que hay que primerear, que no hay que balconear, que hay que salir, que hay que no sé qué. Entonces, con ese tipo de expresiones nos está diciendo, señores, la iglesia tiene que volver ¿a dónde? A los comienzos, a la iglesia apostólica, para recobrar el mismo brío, el mismo entusiasmo que acompañó a los apóstoles después de Pentecostés. Es decir, esa misión, ese salir, ese anunciar, ese predicar, ese vivir la fe, tenemos que volver a los comienzos. Esa iglesia que usted no nombra en lo que Pentecostés y que viene después, y vemos después entonces el problema que unas viudas no son atendidas, otras viudas sí, entonces se empiezan a quedar. Y nombra entonces a los diáconos. Y cuando nombran a estos diáconos, esto es lo sabroso cuando estamos trabajando en vivo. Hola padre, bendición, ¿cómo está? Y de paso tenemos el video. Pero no importa, cuando estamos trabajando en vivo, estas son las cosas que suceden. Le comentaba esto, entonces vemos el nacimiento de estos diáconos. Nosotros en nuestra arquidiócesis de Valencia, creo que este año vamos a disfrutar, vamos a tener el honor de disfrutar ahora de diáconos permanentes que van a acompañar. ¿Cuál sería esta labor de estos diáconos? Mira, la eclesiología del Vaticano II y del Papa Francisco, ya dije que es una eclesiología de salida. ¿Y cómo? ¿Qué significa una salida? Que debemos salir de nuestros templos parroquiales, las sedes parroquiales, que esa era la estructura antigua. El cura entró en la iglesia esperando que los fieles fueran a pedirle los servicios religiosos. Padre, bauticéme mi hijo. Padre, se me murió mi abuela. Padre, celebrarme la misa por tales intenciones. Padre, mi hijo ya está en la edad de confirmación. Padre, se está enfermo mi abuela, vaya a hacer la extrema unción o la unción de los enfermos. Padre, se me casa la hija, padre, el matrimonio. Es decir, era simplemente una especie de servicio, es como el supermercado de la fe. Es decir, pero había que se cola. Lamentablemente no llegábamos a eso. Señor, ahorita, discúlpeme. Lamentablemente no llegábamos a eso. Vamos a hacer la cola, un corte y ya regresamos, por favor. Ya regresamos. Ok, continuamos desde la cola, ya terminamos nuestra cola y estamos conversando con Monseñor Reinaldo del Prete, arzobispo de la arquidiócesis de Valencia y de San Carlos. Administrador apostólico. Sí, no, tiene ese cargo ya hace 15, voy para 15 meses. 15 meses, sí. Desde que renunció Monseñor Tomás de Jesús Zárraga por problemas de salud. No, yo me acuerdo cuando usted era estaba en Maracay, yo sí pedía que mandara un arzobispo, un día fui para la Liga Pastora. ¿No quería a Monseñor? No, nosotros no teníamos un arzobispo cuando vivía aquí en Valencia. Y entonces, cambiaron Obrosa para Caracas. Y nosotros nos quedamos solos. Entonces yo estaba en el obispo de Maracay, pero me vino de administrador apostólico para Valencia. Yo decía era católico, pero yo era católico light en ese tiempo. Le guindé para que nos mandara un arzobispo, y en febrero fue que usted aceptó que lo nombraron. En junio. No, pero el nombramiento fue como en abril, creo. Pues sí. Y yo ahora sería agarré la pastora. Terminamos nuestra cola y entonces vamos a retomar el supermercado de la fe. De la fe, sí. Supermercado de la fe, porque de hecho esa experiencia, llamémosla sacramental, de solamente los sacramentos, realmente muchísimos de nuestros cristianos no están debidamente evangelizados como para poder saborear en el sentido de la fe lo que son los sacramentos. Simplemente van como a pedirlo, pero es incluso de repente hasta una relación mágica. Yo espero que con el bautismo Dios me lo bendiga al niño. No, el significado profundo del bautismo, un hijo de Dios, miembro de la iglesia. Eso pasa muchas veces y no se vive. Entonces, ¿qué pasa con esta iglesia? Que hay que salir
hay que salir a fundar comunidades pequeñas, donde las personas puedan vivir más Misión la fe. continental. Es decir, la misión continental del Papa. El Papa, siendo Cardenal Bergoglio, fue en Aparecida en el 2007, fue el presidente de la redacción de todo Aparecida. Él fue el presidente el que redactó todo, de la comisión redactora, la presidió Bergoglio. De manera que Aparecida la tiene aquí. Claro. Y de manera que cuando fue a hacer Evangelii Gaudium, no hizo sino vaciar lo que es Aparecida, lo vació a su carta apostólica y puso la misión a nivel mundial. Quiero que la Iglesia Universal entre en esta línea de la misión evangelizadora. Salir a evangelizar. Sea en Europa, cuanto más necesaria es Europa, África, Asia, América, Oceanía. Cualquier de los 5 continentes donde esté presente la Iglesia Católica, allí debe estar esta opción. Por eso entonces, cuando una iglesia se descentra de la sede, no es que vamos a omitir la sede queda como la sede parroquial, para los grandes eventos y la misa dominical y lo que puede, es importante, lógicamente, pero las pequeñas comunidades durante la semana, el día sábado, tienen que vivir más su evangelización. Es decir, hay que evangelizar, conocer más a Jesús, para que puedan convertir su vida a Jesús. Después de que haya una conversión de vida a Jesús, que Jesús sea el centro de su existencia, entonces ya ahí se puede ya empezar a la doctrina cristiana. Nosotros hemos hecho al revés, damos catecismo, pero la persona no está evangelizada, no es amiga de Jesús, no tiene a Jesús como su existencia, su centro de vida. Entonces, la catequesis queda como una cuestión intelectual. Así, yo sé lo que son los sacramentos, te definen esto, de cuáles son los mandamientos, pero en el fondo no hay una experiencia vivencial de la fe. Entonces, esto de buscar las pequeñas comunidades es con el fin de precisamente llegar a una fe más sentida, más vivida, más participativa, más activa en todo lo que se refiere a la evangelización. Por supuesto, la catequesis es un elemento sumamente importante, reconocer nuestra doctrina, estar claro, pero no es lo mismo, repito, recibir la doctrina sin fe que recibir la doctrina, primero la fe y después la doctrina, que nos va a iluminar la doctrina, la vamos a entender en su justo sentido, en el sentido que debe tener. ¿Esto qué quiere decir? Que la Iglesia se hace más necesaria la participación de los laicos en los distintos ministerios que brotan de la pequeña comunidad. Entonces, el sacerdote ya, el párroco, es el coordinador, vamos a decir, el director de la orquesta. Pero cada vez que van creciendo las comunidades, ya la orquesta se va poniendo más grande, hay más músicos. Está nuevo instrumento musical y nuevos instrumentos se incorporan. Y él no puede estar con todos. Entonces comienza la necesidad de los ministros. El diácono permanente tiene una función especialísima de servicio a esas pequeñas comunidades en la evangelización, en la celebración de la palabra, con la Eucaristía, bautizar allí mismo en la comunidad si quiere. Sí, aquí depende ya del párroco, la capacidad que tenga el párroco de poderlos incorporar, así como lectores, acólitos, diáconos, catequistas. Es decir, todos son servidores, y mientras más comunidades haya, más necesidad hay de la participación de los laicos en las pequeñas comunidades que deben ponerse al servicio. Es como encuentra sentido una iglesia ministerial, como es nuestra iglesia católica, iglesia de servicio, ministerial, ministerio de servicio a los hermanos. Y esto hace que la iglesia se renueve realmente profundamente, eclesiológicamente se renueve. En cierta forma sigue estando presente como imagen, como imago, como decimos en latín, como imagen, sigue estando presente en las pequeñas comunidades cristianas
apostólicas del tiempo de los apóstoles. Las de Pablo, las de Juan, las que están en la carta de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas apostólicas. Esas pequeñas comunidades, ¿cómo vivían? No eran grandes, no eran pequeñas. Incluso, ¿dónde comenzó? En la familia. En la casa de Ligia. En la casa de Ligia. Ahí comenzó la evangelización, Pablo. No había templo. Aun cuando iban a la sinagoga y se aprovechaban de la sinagoga para meter la fe cristiana, lógicamente. Así es. Pero su centro, cuando los expulsaban de la sinagoga, no, ustedes son una secta rara, no, ustedes no son judaicos, no, afuera, se van a la casa de familia. En la casa de familia ya es otra cosa. Y Ahora, un impacto, ahora en mi viaje a Santo Domingo, la semana pasada, después que terminó la asamblea de Seno, fueron 4 días, del martes al viernes, el viernes no. El sábado me fui con un compañero de estudio en Roma, padre Lorenzo Vargas. Me fui a su parroquia. Él es el vicario pastoral de la arquidiócesis de Santo Domingo y vicario pastoral no, el director del departamento de pastoral de todo el episcopado, que son 11 diócesis en República Dominicana, Y entonces, él tiene una parroquia allí, que con 2 sacerdotes más, uno mayor y uno joven, atiende unas 5 capillas, pero el trabajo que han hecho es precisamente pequeñas comunidades. Y me tocó el sábado, ese sábado que estuve allá en Santo Domingo, presidir la Eucaristía del final del Via Lucis. Ese sábado, 5 sectores, 5 pequeñas comunidades de una de las capillas hicieron el Via Lucis, el camino de la luz, como el Via Crucis, pero ahora con Jesús resucitado. Fueron haciéndolo y se concentraron en una capillita que es de tabla, que hicieron unos sacerdotes misioneros italianos de la diócesis de Génova 20 años atrás, y se conserva. Y entonces fue bien interesante ver la participación en esa Eucaristía de los 5 sectores. O sea, que la capilla se desbordó de gente, porque vinieron bastante, vino mucha gente de esas comunidades. Esas comunidades, como me decía el padre, de unas 30, 40, 50 personas. Y así como ese sector de esa capilla tiene 5 pequeñas comunidades, hay una que tiene 9, hay otra que tiene 4, sí, pequeñas comunidades. Entonces allí están los servidores son como los coordinadores. Todavía no vi ningún diácono permanente allí, pero estarían en proceso de formación. Esos servidores de esas pequeñas comunidades estarían en el proceso de formación. Entonces, yo creo que la iglesia latinoamericana, y eso fue un punto importante, porque aquí también, aquí en la diócesis de Valencia, muchas comunidades, la isabelita, muchas están con la cuestión de las pequeñas comunidades. Guacara, que tuvimos al padre... Aquí nos tuvimos a los dos, al padre... al padre Oscar y al padre Oscar y al padre Roquero. Y al padre Roquero, sí, Raúl Ruiz. Eso, exacto. Entonces, eso es lo que nos va a poner en la dimensión del cambio que el Papa desea, pues, que tenga la iglesia, una conversión de la pastoral. Eso es conversión personal y conversión de la pastoral. Pero para eso debe empezar por nosotros, los sacerdotes, nuestro cambio de mentalidad. Tenemos que ya ceder aquella imagen. Aquí estoy yo soy el que digo, como el Papa mismo dice, no quiero escuchar más, aquí siempre se ha hecho así. Esa frase no la quiero escuchar. Me encanta, esa me encanta. Eso, pero ¿sabe que eso el Papa lo dice? Sí. No quiero escuchar más eso de que aquí siempre se ha hecho así, porque y si tenemos 50 años haciéndolo mal, vamos a seguir haciéndolo mal. O si lo estamos 50 años haciendo bien, pero lo podemos hacer mejor, no lo vamos a hacer mejor. Por supuesto. Yo siempre considero que los cambios hay un choque. Porque necesitamos una iglesia que se renueve, que cambie de estructura, que cambie. Bueno, yo también entiendo. Sacerdote formado como yo, aunque a mí me tocó, fue justamente el momento del quiebre con el concilio. El concilio terminó en el 65 y yo me gradué de bachiller en el 68. De manera que a mí me tocó el latigazo, el coletazo de la
del comienzo de la implementación, y fue duro para la iglesia. Ahí vinieron la defección de muchísimos sacerdotes que abandonaron el ministerio porque sintieron que el piso se les movió. ¿Cómo es esto? ¿Y ahora quién soy yo? El laico vale más que yo. No, porque yo voy a seguir yo en esto. Si como laico, yo no, me salgo, hago mi familia. Mire, monseñor, disculpe, usted antes tocó algo sobre la fe cristiana. Estamos este domingo, vamos a celebrar la Santísima Trinidad. Es un tema, a mí me apasiona. Dani, ¿a ti? A mí me encanta, y como le explicaba, mi antes lo hablaba, mi pendiente. Yo creo que decíamos aquí que no es importante explicarlo, sino vivirlo. Vivirlo. ¿Qué nos dice y qué le dice a quien está escuchando en este momento sobre la Santísima Trinidad? Yo recientemente tuve una conversación con un sobrino que es muy racionalista, ¿no? Jesucristo no es Dios. Entonces yo me explicaron, cuando le ponen en esos términos, es como muy complejo, porque ciertamente el misterio de Dios, el ser de Dios, es inabarcable para la mente del hombre. Por eso que es un misterio. Por eso, es decir, es inabarcable. Ningún ser humano puede pretender conocer a Dios. Si lo decimos que Él es el creador de todo, no vamos a conocer a Dios si es el que hizo todo. Ya por ahí soy menos que una hormiga, soy inexistente en esa grandiosidad que es Dios como creador, como padre, como hacedor de todo. Pero yo le decía a él, es una manera muy racionalista de ver a Dios. Ahora, el que Jesús sea el Hijo de Dios, ciertamente no te lo voy a explicar como 2 y 2 son 4. Eso tú nunca lo vas a poder ver así, nunca lo vas a poder ver. Hay una pregunta en el Evangelio que Felipe que le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y ya, nos quedamos tranquilitos. Tranquilitos, y dejamos ese rollo. Tú te la pasas hablando del Padre, y el Padre para acá, y el Padre para allá, y vamos a orar al Padre, y vamos a no sé qué, el Padre, muéstranos lo vale. Preséntanos. Ya está. Ya se acabó todo. Entonces Jesús dice, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Entonces Cristo es el revelador del Padre. De manera que no podemos utilizar nuestra imaginación para estar cuadrando la imagen del Dios Padre. Ni es el chibúo de la iconografía de la Trinidad. El chibúo de larga barba blanca no es. Entonces, ¿por qué? Porque el Padre no es ese. Y no lo vamos a conocer sino a través del Hijo, de Jesús. Entonces, conociendo a Jesús, yo sé cómo es mi Padre conmigo. Dios es mi Padre conmigo. Y el Espíritu Santo, ¿por qué? Esa tercera persona de la Trinidad, que la vivimos el domingo pasado en Pentecostés. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no pudiésemos todos vivir en Cristo. Porque el Cristo físico estuvo con los apóstoles, pero él mismo lo dijo, es necesario que yo me vaya. Pues si yo no me voy, mi Padre no podrá enviarle el Espíritu Santo para estar en todos. Si estoy con ustedes, estoy con el puñito. Yo es necesario que me vaya, porque el Espíritu Santo será el que les enseña a guardar, estén dentro de ustedes y les enseña a guardar todo lo que yo les he mandado a guardar. Y esa realidad de la Trinidad, tal como Juan, el Evangelio de Juan, se le explica a los apóstoles, es precisamente eso. Es la verdadera relación entre este Dios Padre, este Dios en quien creemos todas las religiones monoteístas, la cristiana, los judíos, los musulmanes. Si creemos en el mismo Dios, pero para nosotros los cristianos, Dios no solamente creemos en Él porque nos ha hablado, sino que nos encarnó el Hijo para que lo conociéramos totalmente. Y a través de la acción del Espíritu Santo es como conocemos al Hijo y hacemos y tenemos nuestra vida espiritual fortificada por la acción del Espíritu Santo. Se lo dijo Jesús: el que me ama guardará mis palabras, mi Padre lo amará, mi Padre y yo vendremos a Él
y haremos morada en él. Viviremos en el corazón de la persona que me ama, a mí, al Hijo. Mi Padre lo amará. Es decir, una Sí. perfecta identificación de las tres personas. Y después, ¿cómo? El Espíritu Santo que el Padre en mi nombre derramará en sus corazones será el que les enseñe a guardar todo lo que yo les he mandado guardar. Y yo estaré con ustedes todos los días, yo, a través del Espíritu Santo, que como decimos en el credo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo debe ser una misma oración. A través del Espíritu Santo estaremos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es como Cristo, el Espíritu de Cristo y del Padre, en la persona de la tercera persona de la Trinidad, pues estamos en el tiempo de cada, eso se llaman las misiones en teología, en la teología de Dios, en el tratado de Dios, Dios uno y trino, está en las misiones. Dios Padre tuvo su misión, la creación y la promesa de salvación. Después termina la misión cuando encarna a su Hijo en el seno de María. Y el Hijo culmina su misión cuando se va en la ascensión y nos promete el Espíritu Santo y arranca la misión del Espíritu Santo que llega hasta hoy. Sí, ya el Padre culminó su misión, el Hijo culminó su misión, la que no ha culminado, sino al final de los tiempos, es la acción del Espíritu Santo. Exacto. Sí, bueno, Por eso que nos manda tanto sí, don, Señor. porque a Bueno, través nosotros de Dios llegamos al Padre a través del Hijo. Y ustedes llegan a nosotros a través de Presencia Radial por tu programa Conexión Católica. Recuerda seguirnos por Twitter. @arquitevalencia y www.arquidiócesidevalencia.org. Es tu programa Conexión Católica. Gracias, Monseñor, por acompañarnos en esta mañana. Ha sido un placer. Siempre es así. Por favor, si nos les da una bendición La final. bendición a todos los radioyentes a través de esta emisora virtual que nos conectamos por internet. Sí, sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ok, muchas gracias. Hasta aquí llegamos nosotros con nuestro programa Gracias, de hoy. Señor. Será hasta una nueva oportunidad. En los micrófonos estuvimos Cirilo Dani Menezes, Delgado. Cirilo Menezes, En la producción, Ari ¿qué? Ari Morales. Ari Morales. En los controles, Nuestro amigo aquí, Rafael Serpa. Digitalmente desde lejos, En alguna parte. Jesús. Y también En la dirección general, el presbítero Franklin Ramírez. hasta una nueva Con su oportunidad. dedito. Gracias. Hasta luego.